la dinámica de construir estas escalas, porque básicamente lo que tenemos eran muchas ideas que las tenemos que convertir en algo medible, ¿sí? Entonces, de hecho, mi aporte viene más desde ese lado del equipo de investigación, por eso José subrayaba esto de la multidisciplinaridad, porque la verdad que el equipo es mucho más amplio y muy diverso en la perspectiva que cada uno tiene. Mi aporte tiene que ver marginalmente en este aspecto. Entonces, lo que hicimos fue diseñar una encuesta. Es un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. Cada una de esas preguntas traduce en una escala estas categorías de espiritualidad por un lado y búsqueda de inteligencia extraterrestre por el otro. Entonces hicimos algunas preguntas abiertas y otras cerradas. Lo pensamos como un cuestionario autoadministrado. También esto implicó adaptarnos a la realidad de lo que significaba la pandemia, porque originalmente incluso hasta habíamos pensado en equipos para hacer las encuestas personalmente y cara a cara y demás. Bueno, obviamente todo eso debió modificarse en el camino. Utilizamos básicamente dos plataformas, Google Form para las encuestas que hicimos en las universidades latinoamericanas y Qualtrics, que es la plataforma que utiliza la Universidad de Santa Clara, porque ellos utilizan esa plataforma, pero básicamente los cuestionarios son exactamente iguales y los resultados luego se integran en una única base de datos donde están todas las respuestas de todos los participantes. Y lo fuimos aplicando entre noviembre de 2020, del año pasado, hasta abril de 2021, que levantamos los últimos casos aquí en Córdoba. Entonces, les muestro de una manera así como muy sintética cómo nos recuerdan, ¿no? El desafío era convertir el concepto de espiritualidad en una categoría medible, y esa categoría medible tenía que responder a algunas preguntas que nos dieran algún indicio de niveles de espiritualidad en las personas. Entonces, en estas tres subdimensiones de ciencia, altruismo y religiosidad, en las cuales fuimos a descomponer la espiritualidad, empezamos a explorar y diseñar preguntas. Utilizamos algunas referencias de otras investigaciones, aplicadas incluso en otras universidades del mundo. Alrededor del tema búsqueda de inteligencia extraterrestre hay preguntas como prediseñadas o bastante aplicadas en otras investigaciones, pero no había antecedentes sobre la espiritualidad. Entonces, a partir de esa exploración, llegamos a este punto. Por ejemplo, esta es una pregunta, no se olviden, para nosotros ciencia es la posibilidad o la capacidad de pensar el universo en categorías científicas, ¿sí? Eso es para nosotros la categoría ciencia. Entonces, una pregunta es acerca del cambio climático, porque también queríamos conectar con la perspectiva de nuestros encuestados, ¿no? Nuestros encuestados son todos estudiantes universitarios. El universo en el cual nosotros aplicamos la encuesta son estudiantes universitarios de grado. Entonces, es también una temática que está muy presente en el análisis y en la discusión, y nos pareció una pregunta interesante. Digamos, no es solo esta, simplemente les estoy presentando uno de los ejemplos de las preguntas que utilizamos para medir la categoría ciencia. Entonces, en función de las respuestas, cada una de estas respuestas tiene un valor, y ese valor nos permite luego construir una escala de mayor o menor nivel de capacidad para pensar el mundo en categorías científicas, de religiosidad y de altruismo, y sucesivamente, y con eso integramos una categoría de espiritualidad. Como que vamos haciendo una sumatoria de escalas en cada uno de los... Vamos unos 25 minutos bien, para ir. Dale, listo. Sí, avanzando. Dale, gracias. No es muy extenso. Lo mismo con altruismo, fíjense, preguntas respecto de en qué medida las personas piensan en priorizar sus propios intereses o en priorizar intereses colectivos. Ahí hay un dilema de egoísmo o altruismo, básicamente, en esa primera pregunta. Y la segunda, que tiene que ver con el tema de la confianza, también en qué medida nosotros podemos medir la confianza, en cuánto confiamos en los demás. Esa también es una categoría de altruismo para nosotros. En religiosidad, por ejemplo, las preguntas, más allá de preguntas directas del tipo si participan en celebraciones religiosas y demás, hicimos preguntas que entraban al asunto de una manera tangencial. Por ejemplo, ¿qué opinión tienen acerca de qué creen que sucede después de la muerte? O si creen que la vida tiene algún sentido, ¿sí?
siempre esta es la idea. Cada una de estas respuestas a nosotros nos da un indicio de, lo tomamos conceptualmente como un indicio de, en este caso, religiosidad. Después también hicimos preguntas sobre SETI. SETI es el acrónimo de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Entonces preguntamos si creemos que los otros están intentando comunicarse con nosotros, o por qué creen que deberíamos, o que estamos haciendo la búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra. También ahí tenemos las distintas opciones y categorías. Fíjense que también en parte el tipo de categorías en esta respuesta nos da un indicio también de la visión en términos de, por ejemplo, altruismo, egoísmo, ¿sí? La idea de si lo hacemos por intereses económicos o para comprender mejor el universo. Ahí claramente hay opciones que están asociadas a esta idea de altruismo. Y esta es probablemente la pregunta más divertida cuando encontramos las respuestas, porque básicamente lo encontramos, hay absolutamente de todo, desde nada, un simple hola, hasta, no sé, preguntas con connotaciones políticas, por ejemplo, ¿sí? No vamos a decir de qué país era. Aclaramos que no es Argentina, por lo pronto, si quieren, así despejamos esa hipótesis, pero decían, si hablan con nuestro presidente, no le hagan caso. Si llega este señor, que es nuestro presidente, no hablen con él. ¿Sí? Nada, eso es... acá, obviamente, también hay mucho de la imaginación cinematográfica, ¿no? Alrededor de esta cosa de, bueno, vienen y ¿con quién es el primero que van a hablar? Y bueno, con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Siempre esa cosa de que ¿por qué siempre hablan con él y no con el presidente de Botswana? Pero bueno, eso también tiene que ver, hay mucho de cultura popular. Y bueno, resumiendo, ya para cerrar y dar paso. 4 universidades jesuitas, 655 casos válidos entre las 4 universidades. Estas son las 4: la Católica de Córdoba, Santa Clara en California, en Silicon Valley, Javeriana de Bogotá y la Ibero de Puebla, en México. 20 carreras universitarias distintas. Hay estudiantes de carreras de las llamadas humanistas o sociales y estudiantes de carreras de ciencias naturales. Si bien las universidades están radicadas en 4 países, hay diversidad del origen de los estudiantes. Hay estudiantes de 22 países distintos contestando la encuesta, también muchos estudiantes de intercambio y demás en las 4 universidades. Y les muestro algunos datos simplemente. Acá hacemos la aclaración. Nosotros recién ahora estamos entrando en la etapa de análisis específico de las categorías de las preguntas. Estos datos que les mostramos son simplemente una descripción general del perfil genérico de los participantes de los 25 casos. En edades están básicamente concentrados poco más del 55% en estudiantes de 19, 20 y 21 años. Hay estudiantes mayores de edad, pero el núcleo es básicamente ese. Predominan las mujeres en la respuesta de la encuesta. Nosotros lo aplicamos con un criterio genérico. De por sí había algunas carreras que tenían estudiantes mujeres predominantemente entre sus participantes. Nos sucedió, por ejemplo, aquí en psicología, en la Católica, la predominancia de mujeres en esa carrera. La cantidad de casos por cada una de las 4 universidades predomina la Católica, pero también tenemos un buen número de las otras 3, de Santa Clara, de Ibero y Javeriana. Hicimos una pregunta estas son preguntas de perfil, ¿sí? No son preguntas que sirven a medir la categoría de religiosidad, sino para hacer un perfil de los participantes. Hay un 57%, casi 58% de creyentes en Dios, y las otras 2 categorías, agnósticos y ateos. Predominan naturalmente, creyentes en Dios, y luego le hicimos de ese grupo, lo desagregamos, y vemos ahí también una predominancia de estudiantes católicos. Naturalmente, las 4 universidades son universidades que están vinculadas a la Compañía de Jesús, entonces podríamos encontrar ahí algún sesgo mayoritario de la pertenencia de estudiantes católicos, pero sí nos interesaba encontrar cuáles eran las otras opciones pero casi que les diría, esta es una pregunta más de perfil. La que más nos interesa es esta, ¿no? La de si son creyentes en Dios o no. Eso es una pregunta que a nosotros nos va a ayudar para poder
definir las características de luego cuando vayamos a la medición. Entonces, digamos, los datos, como les decía, son muy preliminares. Esto es un poquito lo que queríamos presentarles acerca de cómo hicimos el trabajo. Y bueno, estamos ya excedidos de tiempo. Cerramos acá y después, ¿queda alguna pregunta? Sí, después de la siguiente presentación hacemos una ronda de preguntas. Bueno, muy bien, este panel de astrobiología, la siguiente presentación tiene como título ASTECSAT 1 y la protección de la vida en la Tierra. Y nos lo va a presentar el maestro Eugenio Urrutia Bizúa, que es vicedirector de investigación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México y director general del proyecto sobre el que va a hablar, ASTECSAT 1, primer satélite mexicano desplegado desde la Estación Espacial Internacional. Urrutia Bizúa es ingeniero químico por la Universidad de Puebla, además tiene una maestría en ciencias por el Instituto de Químicos y Tecnología de Alimentos de Valencia, España, diplomado en finanzas, diplomado en dirección, educación de ciencia y tecnología, y es director fundador del Centro de Estudios en Ciencia y Religión de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Así que nos va a compartir hoy entonces esta presentación. Adelante, Eugenio. Hola, muchas gracias a todos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Ok, pues de nuevo agradecer a los organizadores, ahora lo digo bien, Universidad Católica de Córdoba, al movimiento Laudato Si, y bueno, a todas las personas que han estado involucrados en esta organización. Muchas gracias. Bueno, pues iniciaré presentándoles... Uy, nomás que no, ahora no avanza. Ya. Presentándoles los inicios de este proyecto y les mostraré un poquito la historia del proyecto y cómo se dio y cómo a raíz de esto se plantean unas nuevas posibilidades para la protección de la vida en la Tierra. Primero les quisiera yo mostrar ¿de qué voy a hablar? Este es un nanosatélite, no encuentro el foco, pero bueno, este es el tamaño real del satélite, que de hecho tengo información que sigue orbitando a 363 kilómetros de altitud en este momento, aunque inició alrededor de los 400 y sigue orbitando. A eso se le llama nanosatélite. En esta fotografía pueden ver a José Hernández. José Hernández es un astronauta de origen mexicano, de hecho sus padres michoacanos aquí en México, aunque él nació en los Estados Unidos, y la verdad les recomiendo que vean su historia, es toda una historia de superación, una historia muy bonita. Con él iniciamos esta idea de trabajar estos proyectos. De hecho aquí se ve claramente cómo iniciamos con globos meteorológicos. Ahí se ve él precisamente, esto es cerca del volcán Popocatépetl, y bueno, son nuestros primeros pasos en el trabajo satelital. Estas son justamente una fotografía tomada a unos 30,000 metros de altitud, donde se puede ver ya incluso la redondez de la Tierra, y bueno, ahí llevábamos algunos aparatos electrónicos probando. Lo que ustedes ven ahí como tiritas es porque en ese momento el globo explotó de manera intencional para que cayera a tierra y pudiéramos recuperar los equipos electrónicos y verificar su funcionamiento. Como les decía, el tamaño de un CubeSat, así se denomina formalmente, es un satélite de 10 por 10 por 10 centímetros, aunque pueden ser más grandes, 10 por 10 por 20 o 10 por 10 por 30, y en nuestro caso pesó exactamente 920 gramos, no podíamos pasar de 1 kilogramo de peso por restricciones de la NASA. Este proyecto fue desarrollado conjuntamente con NASA. NASA tuvo o tenía en su momento un convenio con la Agencia Espacial Mexicana y el acuerdo fue que la NASA pondría en órbita un satélite hecho en México siempre y cuando cubriéramos un requisito que ellos nos ponían, una misión, así se denomina.
Y la misión no era otra más que demostrar que es posible que este tipo de satélites sean capaces de comunicarse con satélites comerciales, en este caso con la constelación Global Star. Global Star es una constelación de satélites que tienen alrededor son realmente 30 o 40 que están orbitando en otra altitud, y que esto traería un beneficio a todo el futuro de los nanosatélites. Voy a tratar de explicarlo muy pronto. Nuestro satélite gira a una velocidad de 28,000 kilómetros por hora. Quiere decir que da la vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Entonces, para poder bajar información del satélite a la Tierra, es necesario antenas, son necesarias las antenas. Pero una antena, entre comillas, ve a un satélite de este tipo solamente durante 4 minutos. Entonces, es un problema enorme bajar la información porque hay que esperar a que vuelva a pasar para poder seguir bajando información. Y no siempre pasa por la forma que tienen las órbitas. Entonces, la solución es poner muchas antenas en el mundo, para que donde vaya pasando, se vaya bajando la información y de esa manera tengamos esos datos. Entonces, lo que aquí se pretende es decir ya que no manden la información a Tierra, sino que manden la información a unos satélites comerciales que funcionan ya, son varios, y ellos que se encarguen de bajar la información. Entonces nosotros teníamos 2 misiones. Primero, demostrar, esto se llama demostración de concepto, de hecho así lo denomina NASA, demostración de concepto para este experimento, demostrar que esa conexión era posible y a la vez demostrar que nos podíamos comunicar con Tierra. Entonces, en resumen, teníamos que poner nuestro satélite en un lanzador, en este caso fue el SpaceX el Falcon 9 de SpaceX, llegó a la Estación Espacial Internacional, ahí estuvo 2 meses guardado por temas de protocolo de NASA, fue liberado, después de 40 minutos de su liberación empezó a funcionar y tuvimos la fortuna que desde el principio, a los 5 minutos del tiempo estimado, empezó a funcionar de manera correcta. Entonces, eso es en resumen la misión del proyecto. Aquí solamente muestro de manera muy rápida cómo se organiza un proyecto de este tipo. Solamente recalcar que tuvimos que seguir estrictamente todos los procedimientos de NASA, porque para NASA el proyecto era un proyecto de NASA, aunque encargado a nosotros en este caso. ¿No? Tuvimos la suerte de ser la universidad elegida para desarrollar el proyecto y bueno, se organizó todo un proyecto de este tipo, tiene todas estas sistemas y subsistemas. No voy a profundizar en ellos por índole de tiempo. Aquí me gustaría solamente resaltar que la participación de las mujeres en el proyecto fue muy alta, a pesar de ser un proyecto fundamentalmente ingenieril, pues tuvimos 19 mujeres participando en él, 39 hombres, y de una gran diversidad de programas. Claro, la mayoría de ingeniería, sin embargo, teníamos gente de business, de negocios, de leyes, de mercadotecnia, de cine. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, leyes. Tuvimos que arreglar y resolver el tema de los permisos. Como México nunca había lanzado un satélite de este tipo, pues no había leyes que acogieran un proyecto de este tipo. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Pues casi enseñarles a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de nuestro país cómo resolver este tema. Tuvimos aquí, se ve cómo fue la línea de tiempo. Aquí solamente resaltar que tuvimos 6 evaluaciones. Las personas de NASA venían a la ciudad de Puebla, nos hacían, digámoslo así, los exámenes. Por ejemplo, el primero fue de requerimientos, el segundo fue del diseño preliminar, el tercero fue el diseño crítico, luego tuvimos que repetir una parte del diseño crítico, la parte más importante. De hecho, nosotros no empezamos a hacer nada de armar, ni de comprar, ni de hacer nada,
hasta no haber tenido el diseño crítico totalmente elaborado, que ahí es donde se tiene que contemplar todo lo que puede suceder. Luego ya se hicieron las pruebas en NASA, ahí en Estados Unidos, y ya nos liberaron para poderlo poner en órbita. Entonces, teníamos que cumplir 3 objetivos. El primero era desarrollar un satélite capaz de volar. Capaz de volar significa aceptado para ser subido en un lanzamiento auspiciado por NASA. Ese era el primer objetivo. Entregar un satélite listo para volar. El segundo era, una vez en el espacio, demostrar que nos podíamos conectar con la constelación Global Star. El tercero, demostrar que nos podíamos comunicar con Tierra. Entonces voy a ir hablando de uno a uno. Aquí simplemente vean a un estudiante nuestro. Como les decía, fue un proyecto de muchas personas, profesores y estudiantes involucrados. Afortunadamente, los jóvenes hicieron un gran papel. Y bueno, aquí, por ejemplo, un muchacho presenta temas térmicos del satélite. Aquí ustedes saben que un satélite, ahora no la quiere correr. Permítanme un segundo. Es que no quiere correr el video. Ahí va. Ahí lo ven girar, porque cuando un nanosatélite se suelta, pues empieza a dar vueltas y hay que estabilizarlo, ¿no? Bueno, esto es antes de la pandemia, no crean que es un tema debido a la pandemia, sino que así es como se tienen que manipular todos los objetos que van al espacio. No pueden llevar polvo, no pueden llevar grasa de las manos, no pueden llevar nada, porque pueden afectar el comportamiento de los componentes electrónicos. Aquí una fotografía ya de ensamblado del satélite. Y bueno, después tuvimos que llevarnos de hecho, no hicimos un satélite, hicimos 2, porque uno se llama unidad de ingeniería y otra unidad de vuelo. Se tienen que probar los 2 y uno de ellos es el que vuela, pero el otro se queda de resguardo. No es raro, cada vez menos afortunadamente, pero no es raro que los cohetes exploten y pierdan la carga útil. Bueno, aquí estoy con los 2 estudiantes y un profesor en uno de los centros de NASA, concretamente NASA Research Center, que está en California, en Silicon Valley. Bueno, el laboratorio donde hicimos las pruebas, unas pruebas muy estrictas. Aquí se las voy a presentar de manera muy general, preparando el satélite en esta computadora. Bueno, la estamos preparando para las pruebas. Esta es la primera de ellas, es un sistema. Lo que hace es, aquí pueden ver ese motor lo que hace es generar vibraciones de diferente frecuencia y de diferente intensidad, de tal manera que simula la vibración que se puede dar en el lanzamiento del cohete, ¿no? Se hacen los 3 ejes en el eje X, Y y Z, y todo se ve en la computadora y podemos analizar cómo se comporta la vibración. Lo importante es que después de eso, pues tenemos que sacarlo de la prueba y llevarlo a probar. Afortunadamente, después de la prueba, decía yo, del sangoloteo que se le dio, pues seguía funcionando. Bueno, los 2, porque recuerden que eran 2 satélites. Luego se metió en una centrifugadora de tal forma que se pudieran simular las aceleraciones del despegue. En este caso, se sometió a 13 gravedad, a 13 G, 13 veces la gravedad de la Tierra, que es una aceleración muy alta, es decir, nuestro satélite que pesaba 1 kilo afuera de la máquina, pesaba 13 kilos dentro de la máquina. Entonces son esfuerzos importantes, también simulando los esfuerzos que se dan en el despegue de un cohete. Aquí estábamos, está su servidor preparando el satélite que se tenía que meter en ese horno. Ese horno simula cambios de temperatura muy bruscos y además hace vacío.
de tal forma que simula lo que sucede en el espacio. Recordar que el satélite le da una vuelta cada 90 minutos a la Tierra, entonces tiene 45 minutos de día y 45 minutos de noche. Entonces había que simular esos cambios de temperatura, todas las conexiones que se tenían que hacer en todos los puntos del satélite para ver qué pasaba, ¿no? Se cerró el horno y podemos ver una gráfica de cómo se comporta la temperatura. Pasó primero de 25 a menos 15, subió a más 60, bajó a 0, volvió a subir a 60 y bajó a menos 15. Todo esto en lapsos muy breves, lo cual simulan lo que sucede en el espacio. Estas pruebas se llaman pruebas ambientales, también afortunadamente la pasamos. Aquí estoy pues muy contento porque junto con el ejecutivo de NASA, que nos ha echado la mano en todo momento, y bueno, pues contentos, ¿no? Tuvimos que hacer la prueba final, que se llama Flight Readiness Review, o sea, la revisión que ya está listo para volar. Pasamos y aquí está la carta donde NASA me informa que hemos pasado la prueba y nuestro satélite puede irse al espacio. Entonces, el primer objetivo se había cumplido. A ese se le llama el éxito mínimo. Teníamos que pasar al éxito nominal, que es el objetivo 2. Si cumplíamos el objetivo 2, nuestro éxito era nominal, y si pasábamos el objetivo 3, nuestro éxito era completo. NASA tiene todo muy estructurado. Nosotros de NASA solamente recibimos instrucción de cómo seguir sus procedimientos. Todo lo demás lo tuvimos que hacer nosotros. Aquí ya vamos rumbo hasta Cañaveral, el lanzamiento. Está ahí su servidor muy contento con el SpaceX, con el Falcon 9 atrás y arriba en la parte superior con la cápsula Dragon, que fue la que entregó nuestro satélite a la estación espacial. Hubo mucho revuelo a nivel nacional, porque era el primero, o ha sido el único satélite mexicano desplegado desde la Estación Espacial Internacional. Desgraciadamente, el día que estaba previsto había problemas atmosféricos, nos tuvimos que esperar otro día y bueno, finalmente pudo ser lanzado y les paso esta. Como se pueden imaginar, en la universidad hubo mucha alegría y este fue un muy buen detalle de la gente de NASA que nos felicita por el lanzamiento exitoso, aunque realmente el lanzamiento fue de ellos, ¿no? Pero bueno, al final fue un muy buen detalle. Luego, después del lanzamiento, la cápsula Dragon tenía que entregar nuestro satélite junto con otras cosas a la Estación Espacial Internacional. Y ahí se puede ver la cápsula acoplada ya a la estación espacial. Recordar que la estación espacial pues tiene una hectárea de dimensión, entonces pues esta es una partecita, ¿no? Una parte especial donde recibe la carga de todos los lanzamientos que se hacen, no solo de los Estados Unidos, sino de otros países, por eso es Estación Espacial Internacional.
Y después de 2 meses llegó el día más importante, el día D, que era el día en que nuestro satélite iba a ser soltado para operar solo. Ahí estamos en el cuarto de control que tenemos en la universidad. Y aquí pueden ver una pequeña, un pequeño artefacto que sale de la estación, y pues, NASA nos proveyó de esta bonita fotografía donde se veía nuestro satélite totalmente liberado de los sistemas de lanzamiento. Entonces, el segundo objetivo lo teníamos que demostrar, y afortunadamente, inmediatamente les digo, 5 minutos después de lo previsto, empezó a funcionar y empezamos a recibir mensajes de Global Star de que estaba funcionando. Aquí, por ejemplo, hace un aviso desde Indonesia. El segundo objetivo estaba cubierto, estaba cumplido, y teníamos que cumplir el tercer objetivo, que era comunicarnos con tierra. Afortunadamente, estos sistemas permiten, por la frecuencia que usábamos, permitió que incluso los radioaficionados pudieran captar nuestro satélite. Entonces, casi también de inmediato empezamos a recibir información de México, obviamente, pero también de Uruguay, de Italia, de Japón y de Alemania. Entonces, desde el primer día se cumplieron los objetivos de manera gruesa, de manera general, y ya después fue todo un trabajo fino de seguir obteniendo y recopilando información para futuros proyectos, pero el éxito se alcanzó muy pronto, gracias a Dios. Les quiero compartir la felicitación que nos hizo llegar el director general de NASA. Ya no es, porque cuando cambió la administración de presidentes de Trump a Biden, pues lo cambiaron, pero él era el director general de NASA en su momento. No se escucha el audio, Eugenio. Porque tiene que ponerlo. ¿No se escucha? No. Tenés que, Eugenio, Tiene que seleccionar la opción compartir audio. Compartir audio. Perdón. Esperen un momento. Sí, eso. Creo que Cuando comenta PowerPoint, tiene que seleccionar la opción compartir audio también. Ok, ya está. Congratulate the Mexican Space Agency on the success of AztecSat-1, which is a CubeSat that launched yesterday from the International Space Station. I also want to congratulate the university that helped put it together, UPA-EP there in Mexico. This is a great collaboration between NASA and Mexico, and it's a great collaboration between our agencies. So congratulations, and I look forward to more work together. Excellent. Thank you. Thank you, Jim. Absolutely. Thank you. Okay. Bueno, ya una vez obtenido el éxito completo, bueno, también tuvimos la dicha que el gobierno mexicano emitió un sello conmemorativo, un sello postal conmemorativo, y quisiera terminar, bueno, presentarles brevemente este video, que más bien decir, una vez cumplido el objetivo, NASA contempló o contempla todavía la creación ya no de un satélite, no un AztecSat-2, sino una constelación de nanosatélites que sirvan para, debido al éxito que se tuvo, que sirvan para monitorear animales terrestres con la finalidad de hacer un uso adecuado de recursos, pero también para proteger a la vida animal, sobre todo de ciertas especies. Entonces, para eso se está conformando ya no un proyecto solo con la UPA-EP,
sino que se están involucrando otras instituciones educativas de México. Dígase la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el CINVESTAF, que es un centro de investigación importante en Jalisco, en fin, y la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Entonces, este proyecto, que ya tiene otra envergadura, que tiene otro objetivo mucho más, ya no es prueba de concepto, sino ya sería una aportación adicional. Me voy a permitir presentarles el siguiente video, donde justamente se pone la idea de lo esperado. Está en inglés, pero creo que se comprende muy claramente visualmente. The Department of Interior's Bureau of Ocean Energy Management, or BOEM, is charged with responsible development of U.S. offshore energy and mineral resources on the Outer Continental Shelf, while also protecting the marine environment. To accomplish this, BOEM must ensure that any energy and mineral development is informed by the best available science. Recent advances in technology have fundamentally changed the kind of science that BOEM relies on to make resource management decisions. Technological improvements here on Earth have created a state-of-the-art satellite network to acquire data from tags attached to animals. However, this network relies on an old satellite system to transmit data from the source, such as a satellite tracking tag on a whale, to the scientists on shore who use the data. The current system was established in 1978 and deployed through the 1980s. While still widely used, this system is constrained by a handful of satellites, low data bandwidth, and limited geographic coverage. This poses particular challenges to monitoring in the ocean. Marine animals such as whales, sharks, and sea turtles migrate vast distances and may come to the surface only occasionally. This means there are fewer opportunities for tags on these animals to upload data to satellites. This problem is compounded by the limited coverage of the existing satellite system, because the satellite must be overhead at the same time the animal with the tag surfaces. If we could acquire data using a system of satellites that provides more coverage for lower cost, all users, including BOEM, could improve their environmental monitoring with cutting-edge technology on both ends. Understanding marine animal movement can help BOEM craft successful resource management plans to recover and maintain the populations of these animals, many of which are threatened or endangered. How do we get better coverage for lower cost? Enter SmallSats. A SmallSat is a low-cost miniaturized satellite that is made up of mostly commercial, off-the-shelf modular components. Today, it's about twice the size of a human fist. BOEM has partnered with NASA to design a next-generation system that uses SmallSats with open-source hardware, software, telemetry, and data management systems that will use a common communication frequency across all land, air, ocean, and space to collect and transmit data more easily around the world. This open modular system will give BOEM the ability to modify and improve its entire environmental monitoring network as new technology is developed, from drones to smartphones to something not yet invented, and allow it to share data with other federal and state agencies, academia, and conservation organizations that rely on satellite data to better understand the marine environment and the animals that live there. Technology is changing the world we live in at a breathtaking pace. Now, that same technology is helping us better understand parts of the world where we don't live. Tools are available that allow us to see the ocean in new dimensions and timescales, and help us all develop innovative approaches to protecting and restoring these ecosystems, which make vitally important contributions to the health of our planet. Bueno, como seguramente vieron, ¿perdón? Nos quedarían unos minutitos para ir redondeando. Y no, ya estoy por terminar. Al final lo que está diciendo es que los sistemas actuales de monitoreo de animales marinos no es tan efectivo porque primero son tecnologías anticuadas, no funcionan bien todas las veces, no tienen una precisión adecuada. Entonces el futuro viene por pequeños satélites como el que ya les mostré, por boyas con elementos electrónicos, aviones, drones, etcétera, de tal forma que el seguimiento de los animales sea mucho más preciso y de esta manera podamos dos cosas: hacer uso racional de los recursos y proteger la vida silvestre, en este caso marítima, sobre todo mamíferos marinos.
Entonces, bueno, esto es lo que sigue, en eso estamos en este momento. Desgraciadamente los problemas económicos a nivel mundial han retrasado el proyecto, pero estamos todavía esperando que en este caso el gobierno mexicano y más bien la Agencia Espacial Mexicana y la NASA firmen el convenio para poder seguir desarrollando el proyecto. Pues yo con eso terminaría y pues les agradezco su tiempo y su paciencia, muy amables. Contribución. Ahora abrimos un momentito de preguntas, puede ser a cualquiera de los panelistas o alguna síntesis también entre las dos ponencias. Si alguien que está presente o alguien quiere hacerlo a través del chat del Zoom. Interesantísimo todo, nos dejan pensando, ¿no? Todo esto, estas novedades, ¿no? Los proyectos y probabilidades. Yo te pregunto, José, ¿no? Te pregunto, José, ¿qué indicios concretos de vida en otros planetas se tienen en este momento? Primera pregunta. Y segundo, ¿por qué buscamos vida espiritual inteligente? Pensando en todas las exposiciones de hoy, ¿no valdría también la pena buscar distintas formas de vida, a lo mejor sensibles, de otro tipo? ¿Por qué la búsqueda es de vida inteligente, digamos, solamente? ¿Hay algunos indicios de eso? ¿No? Conectado con la primera pregunta. Sí. No hay indicios, para ser claro. Ya sería un descubrimiento bastante importante si encontráramos vida, aunque sea de la forma de una bacteria, digamos virus, por traer malas ideas, pero aún de la más primitiva. Entonces los lugares más cercanos donde buscar vida, por ejemplo, es Marte. Por eso las últimas misiones de NASA están destinadas a buscar a lo mejor si hay un signo de vida en el sistema solar. Entonces esto plantea la posibilidad de que primero hay que descartar que nosotros no hayamos llevado vida hacia allá. Por eso Eugenio mostraba muy bien que hay que esterilizar muy bien todos los satélites, misiones espaciales que se envían, para no estar exportando vida terráquea, ¿no? Terrícola. Entonces, si encontráramos vida, supongamos aún la más primitiva en Marte, habría que distinguir si ese tipo de vida es distinto de la Tierra. Si fuera igual, estaríamos medio en problemas, ¿no? Porque habría que decir claramente que no es vida de la Tierra. También habría un modo de buscar en nuestra propia Tierra otras formas de vida poco conocidas. Eso hay alguna línea de investigación en ese sentido. Yo personalmente creo que hay, a medida que converge, la vida se hace más compleja, converge y se hace más compleja. Y ahí, por ejemplo, también hay vida inteligente no humana en la Tierra, que uno puede hablar de los animales, ¿no? Entonces, de algún modo, entender también la vida inteligente de los animales, como puede ser delfines o simios o lo que sea, ayudaría a entender vida inteligente extraterrestre. Dicho sea esto, la pregunta original, nosotros creemos que somos seres espirituales, se puede justificar, pero no lo voy a hacer. Entonces, la pregunta es, esa vida inteligente espiritual, esa espiritualidad, ¿se da necesariamente como parte del proceso evolutivo o es algo que sucedió por alguna causa, algo que sucedió en el universo y que no lo entendemos? ¿Es aleatorio, fue un fenómeno aleatorio o es necesariamente vinculado a la evolución? No lo sabemos. Entonces, yo creo que una buena hipótesis es pensar que hay otros seres inteligentes con capacidad simbólica
como los seres humanos. Capacidad simbólica significa poder pensar, hacer ciencia, hacer bella arte, hacer música, tener la capacidad de crear relatos y de convencernos por esos relatos, la capacidad de preguntarnos por qué, que es la capacidad de hacer filosofía. Entonces, buscamos un alter ego cósmico, digamos. Entonces, ya para finalizar con esto, la pregunta por el alter ego cósmico es también la pregunta de quiénes somos. La pregunta, en última instancia, ¿estamos solos en el universo? Es la pregunta de quiénes somos, ¿no? Están vinculados. Y otra pregunta un poco burra, ¿se ha llegado más allá de Marte? Sí, se ha sabido ya del sistema solar hace tiempo. Las misiones Voyager, que llevan un mensaje grabado en un disco de oro, y justamente tiene toda esa historia, lo que decía César sobre el presidente de Estados Unidos, porque hay grabado sonido de la Tierra, sinfonía, me parece que hay una sinfonía de Beethoven, y hay un mensaje grabado del que era secretario de la ONU en aquella época y del presidente de aquella época de Estados Unidos, que era Jimmy Carter. Entonces sí, eso ya está fuera del sistema. Yo creo, tengo una opinión personal, que hay vida inteligente que nunca nos vamos a encontrar, lo siento, pero esta es mi opinión, nunca nos vamos a encontrar con un extraterrestre de carne y hueso. Lo que sí yo creo que vamos a encontrarnos con un satélite, una misión espacial, como puede ser una sonda espacial, como puede ser la Voyager, que ha sido creada por una inteligencia, otro tipo de inteligencia. Eso es lo que yo creo. Contestamos algo del panel del Zoom y después una pregunta más acá en la sala. Hay dos preguntas para también la primera ponencia. Por un lado, una pregunta con respecto si no habría un sesgo al solo preguntar a estudiantes de universidades jesuitas, la posibilidad de extenderlo a estudiantes de universidades laicas. Y también una pregunta de si no es importante una aproximación comparativa transcultural sobre el sentido de lo espiritual en la encuesta realizada. Originalmente, la idea era hacerlo también en la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, hay un sesgo para hacerlo con universidades jesuitas. Pero bueno, la pandemia hacemos lo que se puede, ¿no? Entonces, dentro de hacer lo que se puede, con la dificultad que todo esto comporta, originalmente había también la idea de hacerlo con estudiantes de las universidades públicas acá en Córdoba. Y perfectamente se podría aplicar la misma, esa era la idea original, aplicar el mismo cuestionario a estudiantes de universidades públicas. Me interesaría muchísimo. Hay un sesgo en la encuesta, lo hemos pensado, esperemos que a lo mejor en un futuro podamos ampliar la muestra, difundiendo simplemente. Lo que pasa es que no es tan simple. César me enseñó que no es tan simple hacer una encuesta. Uno cree que hace la pregunta, hay que pasar por los comités de bioética, hay que contactar decanos, hay que pedirle, por favor, en las universidades, en las facultades, nos han ayudado mucho, pero esto lleva tiempo. Pero es una cuestión no teórica, sino una cuestión práctica, digamos, ¿no? Y la otra pregunta no me va a la transculturalidad. Sí, ayudaría bastante pensar en términos transculturales, pero yo diría que hay que salir del planeta Tierra. Hay que ir más allá de la transculturalidad. Hay que pensar, y esto va en términos de justamente estaba dando clases de teología de la creación, hay que salir de... Es muy antropocéntrica la teología como la pensamos, ¿no? Perdón si estoy diciendo, acá hay un experto, pero... Va a estar de acuerdo. Hay que tener una perspectiva que estoy metiendo más práctica, más amplia. Aún salir, hay que pensar en términos del universo. Justamente leía un autor, John Hott, que habla que la teología se ha vuelto en los últimos siglos, décadas, lo que ustedes quieran, acósmica. O sea, sin universo, sin cosmos. El universo es un escenario para pensar nuestros problemas personales y sociales. Nosotros somos parte del universo. Entonces, repito, hay que no solo considerar la transculturalidad,
sino salir no sé si existe esa palabra, transplanetariedad, pensar en términos más cósmicos, si ustedes quieren. Muy bien. Una pregunta sobre el equipo que ustedes integran. Si tienen, son dos preguntas. Una, si tienen a lingüistas trabajando con ustedes, en el sentido de que si están buscando la comunicación y ese lenguaje simbólico o esa posibilidad de comunicarse a través de símbolos como un elemento que delata inteligencia, ¿no? Si tienen trabajando entre ustedes a lingüistas, era una pregunta. No, pero sería genial. Si conocen a un lingüista. Y una aclaración cortita sobre el tema de la comunicación. La idea del lingüista sería un rol pensando en cómo traducir ese mensaje, cómo decodificar. O una señal. Sí. Pero desde el punto de vista de cuál sería nuestro mensaje, que es la pregunta abierta de la encuesta, estamos trabajando porque la idea es procesar esa información, esos mensajes, hacer un análisis a partir de un análisis del lenguaje natural, y esto es una iniciativa de parte del equipo de investigación, porque además de ser parte del equipo multidisciplinario que está básicamente radicado acá en Córdoba, que inició el proyecto ODER, la vinculación con las otras universidades, concretamente la gente de la Ibero, tiene un equipo que está trabajando temas de inteligencia artificial en otro equipo de investigación, y que les interesaría a ese equipo que ha desarrollado esa tecnología en materia de inteligencia artificial analizar, se denomina análisis de lenguaje natural, cuál es el contenido de los mensajes, más allá de lo explícito, cuál es el contenido de los mensajes que nuestros encuestados transmitirían o estarían interesados en transmitir a estas inteligencias extraterrestres. Entonces, el aspecto de la comunicación está pensado por ahí, y una de las líneas con las cuales vamos a intentar profundizar eso es con el tema de análisis de inteligencia artificial. Y la otra pregunta, me da un poquito de vergüenza decirla, pero la voy a decir. Como perteneciente a una generación que vimos la llegada del hombre a la luna, que siempre estuvimos rodeados de ese halo de misterio, de las apariciones ovni, de las líneas de Nazca, de todas esas cosas inexplicables. La línea de investigación de ustedes, que si bien, digamos, está proyectada hacia el cosmos y hacia esa posibilidad de una comunicación eventual, ¿tiene en cuenta también las señales que tenemos acá en la Tierra como algo serio, o directamente ni siquiera tienen interés en visitar ese capítulo en el cual hay gente que habla de fenómenos inexplicables, por llamarlos de alguna manera? Yo he pensado todo esto últimamente, hasta he escrito una pequeña nota para el perfil. Me tomé el trabajo, a raíz de que me entrevistaron, tienen presente que hace poco salió este informe de inteligencia de Estados Unidos. Yo me tomé, digamos, lo clasificado por supuesto que no tengo acceso, pero me tomé el trabajo de leer el informe público presentado por la inteligencia o la Oficina de Inteligencia de Estados Unidos al Congreso. Son 9 páginas. Categorizan en 4 o 5 tipos de categorías, digamos, los fenómenos observados por pilotos. Primero, a ver, las cosas yo de memoria, ahora no estoy siendo preciso. El objetivo, yo creo, es inteligencia. No están preocupados por la vida extraterrestre o que sea nombre. Primera cosa es la inteligencia. ¿Por qué? Porque lo dicen explícitamente, si no se trata, en algunos casos, de, no sé cómo llamarlo, artefactos militares, estadounidenses, chinos o rusos, lo dice el informe. Dicen también de que no sean fenómenos atmosféricos. Y bueno, hay una o dos categorías más y queda otra categoría que dice otros. Y dice, se necesitaría más estudios científicos para llegar a estudiar y entender de qué se trata. El objetivo principal, yo creo, y de lo que entiendo de haber leído el informe, es hacer inteligencia. Dicho sea esto, por las distancias en el universo, es muy difícil, hemos hecho los cálculos con Marcelo Lave,
recibir un mensaje aún electromagnético. Es muy difícil, porque las distancias son enormes. Hace 4 años, hace 4 años, la estrella más cercana está a 4 años luz que podría tener un exoplaneta. No hay modo de llegar a ese... No tenemos la tecnología. Fíjense, no hemos vuelto a la Luna. Después de más de 50 años no hemos vuelto a la Luna. Porque no tenemos la capacidad, porque no hay la voluntad política de invertir, de lo que sea. Supongamos que hubiéramos sido visitados y que fueran tan avanzados que ni nos damos cuenta. Entonces no nos damos cuenta, no nos vamos a dar cuenta nunca. Es como sería nosotros establecer contacto con una hormiga. No nos vamos a dar cuenta. Si han venido, son tan avanzados, no nos vamos a dar cuenta nunca. Entonces, todo por último concluyo con esto, y explico un poco, es algo que tiene que ser estudiado, por supuesto, los científicos somos curiosos, queremos saber de qué se trata, pero en el contexto académico. En el contexto académico significa que uno tiene que hacer la investigación después de haber hecho un cierto recorrido académico. El doctorado, yo digo siempre que es como la licencia de conducir que te da la comunidad académica, que dice vos podés hacer investigación por tu cuenta. Entonces, el mundo académico no es perfecto, pero es lo único que tenemos. Entonces, el día que haya publicaciones reconocidas en revistas científicas que hayan pasado la revisión de los pares, yo a eso lo voy a creer. En este momento hay un astrónomo, Avi Loeb se llama, que ha publicado en el Astrophysical Journal, que es una de las revistas más importantes, un asteroide que tiene ciertas propiedades físicas que no corresponden a los asteroides observados. Entonces él dice, da como hipótesis, que podría ser una especie de boya interestelar. Pero no toda la comunidad científica sostiene eso y hay que probarlo. Eso es una hipótesis que hay que probar. Entonces, hay que estudiarlo. Es un fenómeno que se tiene que estudiar, se tiene que investigar, pero dentro del marco académico, dentro de publicaciones científicas. Yo ese es el único modo que conozco. Creíble para mí, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sé si yo no niego experiencia de nadie. Pero bueno, tiene que pasar por este filtro del mundo académico. Soy un poco duro en esto, pero mejor que... José, ¿y chinos y rusos también están investigando este tema de la vida en otros planetas? A ver, los chinos tienen bastante... Ahí Eugenio tendría que responder mejor que yo. Eugenio quiere hacer una pregunta, si querés le damos pie ahí. Están desarrollando mucho todo lo que son satélites, estación espacial, viajes. Pasa que nosotros, con la pandemia, la última misión de Marte llega una misión de Arabia Saudita y una misión china a Marte. Entonces, Rusia no lo sé, pero seguramente que hay interés. Y hay interés en la comunidad científica, cada vez en la astrobiología, digamos, que es la disciplina académica que estudia este fenómeno, desde la bacteria hasta la vida inteligente, es una disciplina académica, o mejor dicho, una multidisciplina académica. Está bastante desarrollada. Hay universidades en Estados Unidos donde uno puede estudiar astrobiología. ¿No pueden estudiar? Pueden estudiar astrobiología. Está desarrollado ya como está aceptada ya por la comunidad científica. Ufología, por cuanto no. Le damos la palabra a Eugenio, que quería entrar en diálogo. Gracias. Y de hecho vamos cerrando. Gracias. Sí, de hecho la búsqueda de vida más elemental, que no es exactamente vida, es la búsqueda de agua, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo en Marte, como bien dijo el padre Funes, es buscar agua, ya sea subterráneamente o en la superficie. Lo más probable es que esté de forma subterránea, y si hay algunos microorganismos o restos de microorganismos asociados al agua. También hablar de que el otro gran objetivo que se tiene, y sí se han mandado sondas, es al satélite Europa de Júpiter, porque pues se piensa que es una masa de hielo
superficial con agua, fundamentalmente agua adentro. Entonces, hay todo un trabajo serio que se está haciendo. De hecho, también la NASA tiene el famoso Instituto SETI, que es un centro de investigación o un instituto para investigación de la vida extraterrestre. Pero como bien dice el padre Funes, el tema de la comunicación, sabiendo que la velocidad de la luz o que de las ondas electromagnéticas pues son limitadas, de 300,000 kilómetros por hora, pues seguramente si alguien se comunica con nosotros fue una comunicación que salió hace cientos, decenas, cientos o miles de años luz. Entonces es muy complicado este tema. Sin embargo, bueno, pues hay esfuerzos que se están haciendo en el mundo. Pero, Pater, yo quisiera preguntarte, padre Funes, tuve la dicha de compartir, no sé si recuerdes contigo, un Superbus allá en Castel Gandolfo, más bien cerca, cuando se acababan de mudar. Pero una pregunta que siempre me he hecho y que seguramente muchos es, ¿qué implicaciones teológicas, yo sé que a lo mejor no hay tiempo para eso, qué implicaciones teológicas habría si hay vida extraterrestre inteligente? A ver, yo no soy un teólogo. De caradura que soy, me han pedido que enseñe teología de la creación, acá que debería responder el Lucio. Yo doy mi visión de astrónomo, que es aficionado a la teología, digamos. A ver, la cuestión fundamental cuando hablamos de otros seres inteligentes, yo creo que es la encarnación, el misterio de la encarnación. Entonces, hoy justamente le decía a los alumnos, en esta perspectiva, en este enfoque de pensarlo al universo, pensar la teología, pensar el universo, perdónenme lo que hacen Cristología y misterio de la Trinidad. Hoy que la Virgen de los Dolores, María le dio un cuerpo a Jesús. Ese cuerpo no viene ex nihilo, no es un cuerpo ex nihilo, es un cuerpo que viene de los átomos. Jesús, el cuerpo de Jesús, el Jesús histórico, es también polvo de estrella, como decía Carl Sagan. Nosotros somos polvo de estrella. Jesús también, el cuerpo histórico de Jesús tenía un ADN, estaba unido físicamente al universo, como nosotros lo estamos. Nosotros hemos heredado de Kant pensar que el universo está fuera de nosotros, pero nosotros somos parte del universo. El universo se piensa en nosotros. Nosotros somos el universo que se piensa a sí mismo. Entonces, la cuestión de la encarnación, para mí, el modo más, pero ahí Lucio después dirá algo, sabe mucho más que yo de esto. Yo lo encontraba en ciencia, una teoría para que sea aceptada tiene que ser elegante y sencilla. Para mí, bueno, Karl Rahner, el famoso Karl Rahner, pensaba ya en estas cosas y hablaba de una encarnación múltiple. A mí me parece que no es necesario. Si pensamos la historia del universo como la Big History, que se llama ahora, esta historia que inicia desde el Big Bang hasta el presente y que después continuará. Si pensamos esta Big History como la historia de todo el universo, aún más la historia del multiverso, yo creo que no es necesario multiplicar los problemas. Ya es bastante problema entender la encarnación. ¿Para qué multiplicar más los problemas? Entonces, no es necesario. Después para que, digo, ya está. O sea, digo, estoy reduciendo mucho los problemas, pero en el Vaticano II, en la primera encíclica de Juan Pablo II, Redentor Hominis, repite esto: el verbo de Dios por la encarnación se ha unido a todos los seres humanos, lo del pasado, lo del presente y lo del futuro. Entonces, si hubiera otros seres inteligentes, alguna vez dije, ET es mi hermano, ¿para qué habré dicho eso? No estoy diciendo nada. Entonces, a veces hay que darle los títulos a los periodistas para que mejor que uno le dé el título que lo pongan ellos. Entonces,
creo que lo más sencillo, digamos, es decir que hay un hecho único, un evento único, si ustedes quieren, en la historia del universo o del multiverso, que ocurrió en la Tierra, en un momento determinado de la historia de la humanidad. Ese es el modo. Después hay muchas explicaciones, también esta cosa, por supuesto, que no es tan sencilla. Habría que pensar, bueno, la cuestión del pecado original, de la redención, pero a mí me parece que la cuestión fundamental es de la encarnación, y yo creo fundamentalmente que a esta altura la Iglesia Católica y los creyentes estamos preparados para este tipo de descubrimiento. Hay otras encuestas semejantes a la que hemos hecho nosotros que preguntan a creyentes cristianos, católicos, protestantes, luteranos, musulmanes, ateos, y los creyentes piensan, al menos en esa encuesta, que no va a cambiar mucho la religión, digamos. Los ateos, en cambio, piensan que los religiosos vamos a perder la fe, algo así. Estoy resumiendo por la existencia de... Yo creo que sería una ocasión para dilatar, ampliar nuestra mente y nuestra concepción del universo y de nosotros mismos. Ojalá que nuestra teología, que nuestra religión sea menos antropocéntrica, si queremos. Eso podría ser el impacto que se me ocurre, pero estas son ideas y media... Seríamos con un café. Muy bien. Bueno, vamos entonces a agradecerles a los panelistas, a Eugenio, por este espacio compartido tan rico, tan interesante, de todos los que nos fueron ayudando también a dialogar. Así que bueno, nos hacemos un rato de recreo y volvemos nuevamente para el otro panel.